Hola, bienvenidos a un episodio más de esta serie de videos de desarrollo emocional. En el día de hoy quiero hablar sobre un tema bastante importante, que es el tema de ser leales con ustedes mismos. Esto da bastante para charlar. Quiero decirles que esto va muy ligado con la autenticidad. Tengo un video hablando sobre la autenticidad de forma muy breve, que les voy a dejar el enlace en la descripción para que ustedes puedan ir y ver un poco sobre eso, ¿no? Quiero decirles que lo importante que tienen que entender que no pueden convertirse en un producto, ya sea lo que vayan a crear o lo que vayan a mostrarles ustedes al mundo. Tiene que ser lo más real posible, no se conviertan en un producto. Creo que esa es la clave. Anoté varias cosas aquí que vi en diferentes entrevistas de artistas, incluso también de creadores de contenido, para poder hablar un poquitico sobre el tema. La clave es que sean leales con ustedes mismos, que no busquen encajar, no traicionen su personalidad por encajar ni por querer mostrar algo de ustedes que no es la realidad. Sean leales con ustedes mismos, hagan las cosas como sientan de corazón. Quiero contarles sobre una entrevista que vi de Zayn Malik, el ex miembro de One Direction, un artista espectacular. Estuve viendo bastante sobre él porque sacó hace 5 meses un disco top, muy bueno, como todo lo que ha sacado desde que tiene su carrera como solista. Y entonces él ha hablado un poco sobre esta búsqueda de hacer las cosas de la forma más natural y espontánea posible. Como ustedes saben, él estuvo un tiempo en One Direction, una banda que a mí en lo personal me gusta bastante. Creo que tienen buenas canciones, la gente los infravalora demasiado porque son una boy band, pero tienen buena música, sinceramente. Entonces ellos eran un producto, totalmente. Ellos fueron creados con el objetivo de vender mucho. Muchos de ellos incluso decían que no estaban haciendo música que les gustara, porque son 5 personalidades diferentes, todas comandadas por unas empresas, por patrocinadores, por disqueras, ¿saben? Entonces es como que ellos no podían ser libres creativamente hablando. Y Zayn, en una entrevista que vi recientemente en Apple Music con un excelente entrevistador que hizo un trabajo fenomenal, él decía sobre la importancia que tiene crear las cosas de forma espontánea y de forma natural. Porque cuando tú creas algo así, creas, valga la redundancia, un sentido de pertenencia con lo que tú estás entregando al mundo, y eso hace que sea más auténtico y más original, incluso más bonito para disfrutar. Y ese último disco de él es el ejemplo de eso. Él contaba que lo hizo debajo de la escalera de su casa. Él se creó un estudio ahí de forma improvisada y ahí grabó todas las canciones de este fabuloso disco, cero producido, un disco que básicamente es acústico completamente, mucho instrumental. Él dice que grababa ahí las voces, él mismo lo hacía todo. Él no necesitó de muchos equipos de producción, por decirlo así, solamente la gente de la banda que lo ayudaban con el tema de los instrumentos y eso. Y ese fue su equipo de trabajo, pero él grabando las voces, él haciéndolo todo. Y entonces es como que él te explicaba la importancia que tiene cuando tú creas algo así. Es como que se siente auténtico, se siente real. Y eso se nota mucho, incluso cuando tú lo entregas al mundo, el mundo puede notar eso. Eso son cosas que se huelen. Y creo que esa es la clave del bienestar. Poder ser auténticos con uno mismo, no traicionarse a uno mismo. Yo anoté varias cosas aquí que fui viendo en esa entrevista. También vi otras, porque creo que un artista como Zayn, que siempre ha sido tan introvertido, verlo hablando tanto y comunicándose es bastante bueno. Anoté varias cositas aquí que quiero hablarles sobre Zayn. Un pequeño disclaimer. Él habla mucho sobre el trabajo interno que tienes que hacer para poder entregarle tu verdadero yo al mundo entero. Dice que obviamente es incómodo porque incluso con este álbum, él dijo muchas cosas personales, estaba como que desnudando el alma, por decirlo de alguna manera. Y entonces él hace mucho énfasis en esto, en que es la verdadera forma de tú poder entregar todo tu potencial, todo tu ser, toda tu esencia, es haciendo las cosas de la manera más real posible, de la forma más espontánea posible. En el caso de los vídeos, les puedo poner un ejemplo. Yo pudiera hacer estos videos super editados, con mucha dopamina, mucha edición, pero no estaría haciendo yo, porque yo primeramente no consumo ese tipo de contenido, ni me gusta. No me gusta ese tipo de contenido rápido, así no. Me gustan los videos con calma. E incluso el contenido que más yo consumo es podcast, así que ya se pueden imaginar. Por eso yo no me sentiría bien haciendo los videos super editados, ni con esa carga de dopamina. Yo me siento bien haciendo los videos así, grabando yo, hablándoles a ustedes con un micrófono aquí. Esa es la forma. Entonces creo que estoy siendo completamente yo. Estoy entregándoles toda mi esencia. Y creo que pude entender un poquito eso, porque yo sí estuve como en una cuerda floja. Estuve unos días que estaba pensando en que quizás debería hacer los videos más editados, de hacer los videos diferentes.
pero me puse a pensar y sinceramente creo que así puedo ser más natural, puedo ser más yo y ustedes pueden conectar más conmigo, creo. Y creo que esta es la base de este contenido que les quería hablar, de este tema de ser leales con ustedes mismos. Yo estoy en esta cuerda floja, ver esa entrevista de Zayn me ayudó muchísimo y ver mucho contenido que estuve viendo sobre él. Es verdad que él lo dice desde un punto privilegiado, porque para llegar a donde él está, él obviamente tuvo que pasar por la etapa de ser un producto. Fue lo que le dio a él la fama suficiente para poder ahora decir, voy a hacer lo que quiera con mi vida. Entonces, pero aún así, véanlo desde... Bueno, varias interrupciones aquí que han surgido a lo largo de este video. Ya me han interrumpido 2 veces, pero bueno, son cosas que no puedo controlar. Yo voy a seguir hablándoles a ustedes. Quiero decirles que bueno, en resumen sobre el tema, Zayn lo dice desde un lado privilegiado, obviamente, pero aún así quédense con lo bueno de esto. Quédense con que ustedes no pueden traicionarse a ustedes mismos porque su bienestar depende de eso. Él fue un producto y él se sentía mal cuando era un producto. Y es el ejemplo perfecto que encontré para compartirle este tema a ustedes aquí. Conmigo pasa igual. Si yo hiciera los videos super editados con mucha dopamina, me pasara eso. Porque no me sentiría que estuviera haciendo yo. Así que creo que quería hablarles un poco sobre eso. Que sean auténticos, que no dejen de ser como ustedes son. No tapen su personalidad por encajar, ni por agradarle a nadie, ni por agradarle a la gente. Sean auténticos, sean leales con ustedes mismos. No sean tan perfeccionistas. Quieran hacer las cosas bien, siempre se quieren hacer las cosas bien, pero no sobreproducir las cosas. Creo que eso le quita un poco de naturalidad y de encanto a todo lo que ustedes vayan a hacer en sus vidas. Así que este es el consejo que les puedo dar y me gustó mucho hablarles sobre este tema. Vean las entrevistas de Zayn, están muy buenas. Él habla mucho sobre todo el recorrido que tiene su vida, cómo la paternidad le cambió su vida completamente, cómo aprendió a ser leal consigo mismo. Y así es mejor, porque incluso matas el personaje. Si tú tenías un personaje por agradarle, no sé, a la prensa o en este caso a la gente, puedes ir matándolo poquito a poquito, empezando a ser más tú. Y creo que si están en ese caso de que ustedes se sienten personajes, de que no son completamente ustedes, sean ustedes, líbrense. Eso es el consejo que les puedo dar. Y no se traicionen a ustedes mismos sobre todo. No te puedes traicionar a ti. Ese es el primer paso para el bienestar, por así decirlo, y el desarrollo emocional como personas y la inteligencia emocional. Todo eso va de la mano. Sean inteligentes emocionalmente, sean ustedes mismos, no se traicionen. Se los estoy repitiendo mucho y suena muy cliché, pero creo que es muy importante que les diga esto. No tengo más nada anotado aquí. Fue por arribita cosas que pude coger de la entrevista, las anoté aquí porque simplemente quería comentarles algunas cositas y no quería que se me quedara cosas sin decirles. Y nada, sean ustedes mismos. Nos vemos.